7.9 de FM, transmitiendo para todos ustedes con muchísimo gusto para todo el estado, y a través de la página de Juvenix también estamos saludando a todo el mundo. Mi querido doctor Palacios, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Doctor No, Enrique Palacios, el guardián de la noche, el ¿cómo no? guardián de la noche. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes nuevamente, con el doctor Enrique Palacios, con Juvenix, que vamos a platicar el día de hoy de cosas muy interesantes. Recuerden que dejamos la segunda parte de la parte de ataques de pánico. ¿Se acuerdan que la semana pasada platicamos de esto? Fue muy interesante, fue un programa intenso, fuerte, donde aprendimos, donde conocimos un poco más de lo que son los ataques de pánico, también productos de esa ansiedad que la gente vive hoy día, ¿no es cierto, doctor? Sí, los problemas de ansiedad, y hablo de la ansiedad como un trastorno, vuelvo a insistir desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista terapéutico y biológico. La ansiedad es una respuesta humana, hay que entenderlo. Así es, así es. Los trastornos de ansiedad son una respuesta anormal humana. Sí, La respuesta normal humana, natural, biológica, es ante la exposición de un peligro, de un riesgo. El trastorno de ansiedad es una respuesta distorsionada en las ideas, en la formación de las ideas, en el pensamiento, como algo en imaginario, las creencias. Exactamente. ¿Sí? Y que tienen una respuesta corporal y emocional. Se me puede dar un ataque de ansiedad, por ejemplo, en mi colonia, porque hay muchas sirenas alrededor, porque oí de repente unos truenos ahí como balazos, y me entra una ansiedad, ¿no? Sí. Que esa es natural porque es para protegerme. Así es. ¿No es cierto? Así es. Pero el otro trastorno que puede ser de ansiedad es o que ataque pase de ansiedad, una ambulancia y entres ya, en ataque de pánico. Así, exactamente. Y eso es bien frecuente. Y pase hasta sin sirena, nada más porque sí, pasa. nada más con que veas una ambulancia, ¿no? Así es, exactamente. Creo que eso es bien interesante y bien importante entenderlo. La ansiedad es una respuesta de defensa, es una respuesta de supervivencia. Cuando ya empezamos a hacernos aquí en la cabecita una serie de elucubraciones, de suposiciones, ¿verdad?, acerca del miedo, de lo que va a pasar, sobre todo ese miedo al futuro. Sí, ese terrible, pesimismo, terrible. ese catastrofismo, ¿sí? Donde parte de la idea de quién soy yo, fíjate, todo parte de la idea de quién soy yo y qué está pasando en el mundo. Ahora, hay una cosa, doctor, que es una pregunta de los ataques de pánico. ¿Qué tanto influye la mente para los ataques de pánico? ¿Es algo donde lo tengo presente, donde son recuerdos, donde es algo inmediato? Porque hablamos ahorita de esta parte de lo que es real, cuando me da miedo. O, por ejemplo, veo que viene un perro y me empieza a ladrar, que la correa la trae una persona y yo siento miedo porque el perro pues eso es real, lo estoy viendo y tengo miedo a que me muerda, ¿no? Pero otros... es irreal que tengas fobia a los perros. Exactamente, ahí es donde iba yo. Que ya me doy la vuelta, ya se pasó, ¿sí? Y de ahí en adelante yo sigo pensando que cualquier perro que salga me va a morder. Me o le paso tengo al miedo. otro, Y me paso a la otra acera, ¿verdad? No quiero ir a casa de mi amiga o de mi amigo porque tiene un perro, ¿no? Entonces, pero la mente, ¿qué tanto tiene que ver con esto? ¿Qué tanto? La mente es súper poderosa, ¿no? Y creo que nos invita y nos mantiene en algún estado de alerta o en un estado de miedo, ¿no es cierto? Bueno, pues la mente es la constructora. La constructora, exactamente. De la otra realidad en la que sí vivimos los seres humanos. Exactamente, así es. Es un constructo. La realidad en la que vivimos en nuestra mente es un constructo personal. O sea, es una construcción personal a raíz de estas preguntas tan sabidas por todos de quién soy yo, o qué soy yo, o para qué sirvo yo, ¿sí? Que de ahí viene la famosa autoestima. Sí, claro, claro. De ahí viene nuestra seguridad
o de ahí viene nuestro sentido de soberbia o de inferioridad. O nuestro propio valor. O sea, Nuestro el valor, valor para enfrentar, para... cómo nos calificamos a nosotros mismos. Y cómo desde niños venimos con eso, ¿no? Ya lo habíamos visto, en el seno de una familia. Este sábado hay un congreso de medicina familiar al cual fui invitado, y vamos a hablar precisamente de la adicción como un problema familiar, no como un problema individual. Y no es aislado, eso es definitivo. Es un No problema de somos familia. seres aislados, Sí, no exactamente. somos seres sociales, nos Así definimos es, como así seres es, sociales. exactamente. Entonces la mente es la constructora de mi propia imagen, de mi propia idea de mí mismo. Por ejemplo, la anorexia no es un problema de alimentación. ¡Pum! Oye, ¿cómo que es eso? Estás mal, Pero ¿no? es cierto, es muy cierto. Bueno, el proceso de la alimentación, la comida, el alimento, el masticarlo, el que llega a tu cuerpo, sí tiene que ver con la anorexia. Pero todo el proceso de cómo interpreto yo que la comida me va a engordar, cómo me veo yo a mí mismo como alguien que está gordo a pesar de que esté en los huesos, ¿sí? O que cómo me van a ver los demás a través de lo que opinan, de lo que ven los demás. Esa es una interpretación mía. Claro. Hay dos tipos de realidades según la cibernética y la teoría de sistemas, bueno, ya en su parte más avanzada la cibernética. Vamos con un corte y cuando regresamos me los dices. Pues vamos. Porque tenemos que ir con un corte ahorita. ¿Y cuándo nos Oye, dices Noel, cuáles son los dos? pues, me interrumpes en las realidades. Esa es la realidad de Noel, dice, ¿no? Vamos con un corte, Noel, y regresamos porque tenemos algo bien interesante que ver cuando regresemos. Vamos con un corte. Aquí seguimos nosotros platicando con nuestros amigos de Juvenix. Juvenix. Y ahorita que vamos a platicarles a ellos precisamente de estos dos factores. De estas dos realidades, Realidades. que nosotros en la que vivimos. Y es bien interesante, los cibernéticos más radicales hablan de que nosotros no vivimos en esto que tocamos. Ajá, que parece que esto no existe, ¿no es lo que dicen? Que las cosas no existen, las imaginamos o las creamos, ¿no? Parece que lo dicen. No tanto como que todo esto no existe, sino más bien que nosotros estamos en este constructo de esta realidad. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Esto es como un escenario. Sí, nosotros los acomodamos. Hay gente que, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me pasaba mucho cuando estaba en Europa, cuando íbamos a visitar los castillos, yo construía toda una realidad antes de entrar al castillo. O sea, me imaginaba todo lo que hubiera podido haber pasado en la época medieval, ¿no? O sea, qué sucedía y todo. Pero yo hacía toda una historia antes. Ya cuando entrabas al castillo de repente llegabas y adentro pues había una secretaria escribiendo, no aparecía el cuate con la armadura, ni los aparecía dragones, ¿cómo se el llama? rey Arturo, Sí, del campeador, no, era otra realidad adentro. Es más, incluso la decoración en algunos castillos adentro entrabas y era moderna, ya había archiveros, y yo adentro de mí mismo pensaba que adentro tendría que haber princesas y príncipes y caballos, caballeros. Ya no era real, y era una desilusión, ¿eh? Ah, mira, fíjate qué interesante cómo a partir de una construcción mental, esta genera una reacción corporal y una emoción. Sí, y yo decía... Y eso es real, ¿eh? Sí, pero me volví a construir otra vez mi propia historia, porque yo decía, no, en este castillo tuvo que haber habido un puente aquí, y aquí pasaba, y por aquí brincaba, y por aquí se cayó alguien. Sí, las escalinatas y todo eso, aquí tenía que haber pura santo, porque anteriormente había castillos que sí conservaban esa historia, con las antorchas y todo, pero había otros que ya era con luz eléctrica, de prendida, que no era real, ¿no? Porque la realidad que tú aprendiste es que esos castillos pues no había luz, todo era con antorchas, no, era otra historia. Entonces creo que nuestra mente te ayuda incluso a conducirte, a viajar hacia la parte que tú ya tienes como una realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta realidad que tú creabas,
pues es hasta agradable, ¿no? Sí, Es porque es tu fantástica. propia historia. Es fantástica. Y se relaciona con el Rey Arturo, con el Cid Campeador, con todo lo que ya viste, con lo que ya te mostraron. Porque ni Rolando siquiera- el Rabioso, Sí, ¿te acuerdas tú? Sí, claro, por Del supuesto. cuento, ¿no? Sí, por supuesto. Que era de aquella época, de la aquella época época. medieval. Bueno, fíjate que ya vamos a comenzar. Ya estamos listos para eso. Ya estamos de regreso con la gente al aire en el ABC Radio 107.9. Así es que continuamos y vamos con la pregunta que quedó pendiente de estas De dos. la realidad. ¿Es real la realidad? Hay un libro fascinante de Paul Václavic, el maestro es un gran maestro de la teoría de sistemas, más que de la teoría de sistemas, de estas nuevas teorías acerca de la psicoterapia a partir de que el ser humano es un ser social y de que forma parte de un sistema. Sí. Desde un sistema simple hasta un sistema complejo, hasta un sistema como en el que vivimos todo el ser humano en este planeta, ¿no? Pero en fin, habla de dos realidades, fíjate. Fíjate qué interesante es. La primera realidad es la realidad física, la realidad que existe alrededor de nosotros, que nosotros somos parte de esa realidad. Nosotros somos seres biológicos. Sí, claro. Tenemos leyes, tenemos formas, tenemos dimensiones, Sí. tenemos funciones específicas. ¿Sí? Esto de la edad, esto de que tú tengas el pelo blanco, es parte de una realidad Así es. física, Exactamente. incambiable. Hay leyes biológicas que hablan de tu proceso de envejecimiento, Así es. del mío, a mis 60 años. ¿Sí? Esta realidad en la que todos vivimos es ineludible. Cuando yo quiero que esta mesa desaparezca y me subo y creo que esto es una mesa de table, Sí. estoy trastocando la realidad. Porque esto es una mesa de trabajo. De trabajo, ¿no? Bueno, la realidad de primer orden tiene dimensiones, formas, leyes y procesos muy bien establecidos, ¿no? La realidad de segundo orden, no. La realidad de segundo orden es lo que yo construyo a partir de lo que percibo. Lo que yo interpreto. Lo que yo te comentaba siento. del castillo. Lo que yo siento. Y puedo decir que esta mesa me puedo alegrar por esta mesa, por este color azul, Rey. O puedo entristecerme por este color azul. Me puede parecer terriblemente feo este color azul. ¿Por qué crees? El color ¿A qué del crees? Cruz Azul y es de mala suerte. ahí, ¿No? ahí le hablan a alguien. No es cierto. Ahí le hablan Es que así a alguien. decían que como es del azul, es de mala suerte, ¿no? Sí, Oye, lo puedes interpretar de ¿Por qué acuerdo a- crees que el azul me pueda gustar o me pueda Claro. no gustar? o chocar. ¿Por qué? Pues yo creo que es aprendido, ¿no? Por ahí va. ¿Por qué? Porque ¿De por una dónde? experiencia, alguna experiencia que se vivió, o algo que te dijeron, ¿no? O que viviste, O que me enseñaron, o te ¿verdad? enseñaron. A mi abuelita le gustaba el azul, Sí, ¿no? O mi papá despreciaba el azul. así Estoy es. poniendo ejemplos Sí, claro, simples, pero que son absurdos, aprendidos. pero que son muy reales. Tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la gama, incluso tiene que ver con lo biológico, con la gama de colores, de longitudes de onda, de color que mis ojos perciben. Pues fíjate que en eso tienes mucha razón. Yo recuerdo, mi madre tuvo un accidente grave con una chimenea. ¿Sí? Subió una flama de una chimenea y se quemó. Entonces, desde chiquitos nos enseñaron que las chimeneas eran muy peligrosas, que no, pues las chimeneas eran prohibidas, ¿no? Y donde llegábamos nosotros ya había cualquier cosa que hubiera una chimenea o algo, inmediatamente era quiten eso. O no, porque era la idea que O tenían. no se acerquen, ¿no? No se acercan. A ese cuarto no Exactamente. entran. Y las chimeneas eran prohibidas, las chimeneas eran muy peligrosas, ¿no? Y es algo que hoy día, ya que somos adultos, yo las chimeneas me gustan, por ejemplo, ¿no? Pero sé que si mi madre llegara, por cualquier cosa habría que bloquearla inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Aprendimos Y que eso- habrá alguno que no le gusten las chimeneas. ¿Habrá uno que no le gusta? De ustedes. Ah, sí, no, mis hermanas, porque mis hermanas dicen no, las chimeneas no. Porque lo aprendieron también. Sí. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad de segundo orden, donde yo construyo y yo lo interpreto.
de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi equipo biológico, como te decía. Hay personas que oyen muy finito, muy los tonos graves. Hay personas que ven una gama de colores más rica, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la construcción de tu realidad. Sí, claro, claro. Tu voz es por ejemplo, ¿por qué te dedicas a esto? Porque de una manera natural tu voz es una voz armónica, melodiosa, ¿sí? Que entra dentro de cierto... Que puede ser agradable, sí, en un micrófono, y hay voces que son muy desagradables. para ser cantante, eso tú ya lo sabes, ¿no? Sí. No cualquiera puede cantar. No. Bueno, ahora sí se puede. Aunque te voy a decir algo, hay voces quizás feas, vamos a llamarle así, pero que tienen un estilo, como Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no? Que tiene un cierto estilo medio aguarrientoso, así, pero es su estilo. Y hay una voz preciosa como la de Luis Miguel, que es una voz muy pura, ¿no? Y que puede gustar. Pero es diferente, fíjate eso que estás diciendo, qué bueno que lo hablamos. Eso que estás diciendo de Joaquín Sabina no canta. No canta, es un intérprete. Joaquín Sabina no tiene voz. No, Ni siquiera tiene voz, Así es. Ni siquiera se le entiende. Así es, así es. Pero lo que es atractivo de Joaquín Sabina es su poesía. Así es, así es. ¿Sí? La letra invita a imaginar a mundos muy ricos. ¿Sí? Y si nos damos cuenta de algo, Doc, pocos son los cantantes que transmiten con su voz, como José José, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tenía una voz impresionante, muy bella, muy educada. Y que te hacía sentir. Te llegaba. Así ¿no? es. Lo que decimos, ¿no? Y sí es cierto que tiene que ver con eso, cómo construyes esa parte para que tú puedas, de alguna manera, de lo aprendido, transmitirlo, ¿no? Hay hijos que somos viejitos porque nos creamos con viejitos. Por ejemplo, para mí la música era música de tango, fíjate. Porque mi papá, yo me acostaba con mi papá y escuchaba puro tango. Claro, claro. Y Agustín Lara. Sí, porque es lo que aprendes. Entonces yo de joven era como un joven viejito. Todos mis amigos andaban en el rock y en pero las escuchabas cosas. música bonita. O sea, sí había, por lo menos no era, digo con todo respeto, pero los de pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, Y fíjate así, que ¿no? eso construyó en mí una forma diferente de verso. Por supuesto, y de la música que escuchas. Sí, y no quiere decir que sea, fíjate, en esta segunda construcción de la realidad, no quiere decir que la forma como interpreta la realidad Luis o como tú la interpretas o yo sea mejor o peor, sea mala o buena. Es nada más una interpretación de la realidad. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que tenemos las parejas, los padres, hijos, los países, el gran problema de las diferencias? Por la interpretación de las cosas. Yo te voy a dar un ejemplo bien bonito de eso. Fíjate que a mi papá le gustaba mucho la música clásica. Bueno, le sigue gustando muchísimo. Yo en mi casa soy de música clásica. Pero yo soy rockero de corazón. Pues para ponernos de acuerdo una vez, mi papá, y un día tenía yo puesto a Queen, y mi papá me dijo, hijo, ¿en verdad te gusta esa música? Me dijo, sí, papá. ¿No? Pasó el tiempo y se me ocurrió invitarlo a la Filarmónica de Londres, claro, de Queen, que interpretaría música de Queen, pero en música clásica. Y nos fuimos al Auditorio Nacional. Y llegamos y le dije, papá, ¿vas a escuchar a Queen con la Filarmónica? Y me dijo, va a ser diferente. Entramos, lo escuché, mi papá salió encantado. Fascinado. Encantado, porque era la misma música, nada más que interpretada de diferente de la forma como a él como le le gustaba. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, en esta realidad que construimos, nosotros por lo tanto podemos construir de esta mesa una catástrofe. Así es, así es. Y podemos construir de esta mesa un nuevo proceso de invención, de creación, de creatividad. ¿Sí? Claro. A partir de esto. Así es. Entonces, ¿de dónde nace el miedo y la ansiedad? También son aprendidos, yo creo, ¿no? También tiene Son que ver con, construcciones de la realidad. Sí, sí, por supuesto. Una cosa es que haya violencia y otra cosa, por ejemplo, ayer Luis me preguntaba que acerca del Distrito Federal, Luis, ¿no? Ah, ¿de que tenía miedo? Sí, de que yo tenía miedo en el Distrito Federal.
Y él, Mucha, pues, mucha gente le es da miedo. de CDMX, ¿verdad? Ahora. No, y él está encantado y que acá y que los tacos de por acá y que... Y me dice y le digo, no, es que a mí me da miedo. Es una construcción mía, ¿eh? Desde niño me decían, cuidado en la Ciudad de México, ahí a todos los asaltan. Así es. ¿Sí? No, ahí es más, había historias como, te quitan los calzones sin quitarte el pantalón. Así es, así era, así era, así era. Pero fíjate que no lejos de una realidad, quizás más masivo, es que se ha fomentado el miedo. También Bueno, a través de la comunicación, de los eso noticieros es y todo, ¿no? una construcción de la realidad Exacto. social. Y sí le pega a cada individuo. Porque cuando están diciendo constantemente, es que aquí cada vez que llegas te asaltan o te quitan los calcetines y quitarte los zapatos, ¿no? Ah, ese es otro. Pues también. te Sí, muy lo bueno. vas creyendo, ¿no? Y Yo lo vengo del construyes. Distrito Federal y cuando llegué aquí, yo dije, ay, bendita provincia, qué bonito. O sea, Pero aquí ¿qué se crees que vive en dicen calma. los defeños? Chilangos, los Los chilangos. Chilango, ¿Qué crees que dicen cuando llegan a Querétaro? que es un pueblo aburrido, Que es un rancho. que es un rancho. Ya no tanto, porque ahora ya cuando llegas ya lo ves y dices, ya no es, ¿te acuerdas cuando nosotros llegamos? No, todavía sigue siendo rancho para los defeños. Ah, eso, pues sí, sí, en algunos sentidos sí. Sí, Bueno, porque es diferente. que son conceptos de la realidad. Exactamente. O sea, ni siquiera es malo decir chilango. Por ejemplo, veracruzano es lo mismo que chilango. Sí, Jarocho. jarocho, Jarocho es lo mismo que chilango. así es. ¿Saben qué significa? Una persona sucia, una persona de bajos recursos, una persona... Como vaguito. Sí, el chilango era como el del estrato bajo, el jarocho también. El llamado peladito. Vamos ahorita con un corte y seguimos ahorita. Seguimos aquí en redes sociales con Juvenix, seguimos platicando, pero vamos con un corte para todas las personas de 107.9 de FM. Regresamos. Sí, el chilango era, bueno, llamado así porque era como el peladaje, ¿no? No era la gente que supuestamente era la gente de un cierto rango, ¿no? Pues era cierto. Que lo plasmaba Diego Rivera en su mural de aquella mural que puso de una tarde en la Alameda Dominical, que ponían una parte donde las clases sociales se diferenciaban muchísimo. Eran esos chilangos, precisamente, los que trataban de entrar en una sociedad. Eso es una interpretación. Y claro, esa interpretación, por ejemplo, si venimos de la época de antes, social, bueno, era una pauta, ¿no? Había mucho clasismo, ¿no? Mucho. La nobleza y la ralea, ¿no? Así es. Así La es. nobleza es como personas... Los burgueses, que sí, se llamaban, ¿te acuerdas? de una clase... incluso, fíjate qué interpretación, ahora tú puedes observarlo, qué interpretación esa de que si tienes más dinero eres mejor ser humano, Sí, así. tienes sangre azul, O el apellido tenía mucho eres que más ver. inteligente, sí, eres más incluso noble, Sí, así era. Así se marcaba. y si no tienes dinero, pues Bueno, sigue siendo marcado ahorita. Pues tú vete a Buckingham y de veras créeme lo que hay mucha gente que ahí se acompleja ante Buckingham, porque ahí están los reyes. ¿Qué tiene la reina de Inglaterra que no tengamos todos, no? bueno, no es muy Dinero. agradable la No reina. es nada agradable. Y no tiene nada que ver eso, pero te impone Buckingham. Una ¿no? corona tiene Una que ver. corona. Y muchísimo dinero más, pero bueno, esa es otra cosa. Pero si tú te comparas en esa forma, te darías cuenta que como seres humanos todos somos iguales. Que es la premisa de la Que sí religión. tiene que ver, eso sí, las normas de educación, eso sí tiene mucho que ver. Porque las personas pueden ser morenas, güeras, azules, rojos, como tú quieras, pero la educación es lo que los diferencia, que también era lo que en aquel entonces se diferenciaba de la nobleza a los plebes. Ya estamos de regreso aquí en el 107.9 de FM y seguimos platicando con el doctor Enrique Palacio de esta parte de construir o de las construcciones de una realidad. Bueno, la ansiedad es una construcción. Sí. Los trastornos de ansiedad, los miedos, las fobias es una construcción. Bueno, déjenme decirles, es una construcción social, es una construcción familiar. Viene desde la construcción moralista de la sociedad,
o desde la construcción religiosa de la sociedad. Recuerden que en la construcción en la teoría religiosa de la realidad había pues dos polos, ¿no? El que era de Jesucristo, de Dios, lo bueno, la luz. Sí. Y el que era la oscuridad y el otro personaje, Satanás, lo malo. innombrable, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues esa parte de la construcción ya te llevaba a la angustia, al miedo, al temor. Por supuesto. ¿No? Fuimos educados en base al miedo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Se habla, por ejemplo, de la sociedad americana, ¿no? Donde ellos tienen mucho miedo a ser atacados. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Atacan. Sí, lo contrario. Uno de los grandes directores de estos libres que empezaron a hacer películas acerca de esto, hablan del americano como una persona que tiene mucho miedo. Muchos miedos, así es. ¿Sí? Y por lo tanto que se vuelve muy agresivo. Así es. Entonces, vamos a hablar, ahorita fíjate, vamos a contar una historia de vida. Esto es la vivencia de una persona, a la cual le mandamos un saludo y le agradecemos que nos haya compartido esta historia. Se trata de una mujer de 22 años que estudia y trabaja, soltera y sin hijos. Y esta es su historia. No sé cómo empezó todo. Un día de la nada me sentí muy mal, con muchas ansias, y sentía que me faltaba el aire. Creí que el corazón se me salía del pecho. Empecé a sudar muchísimo y de pronto sentí que el cuarto era muy pequeño, como si tuviera claustrofobia. No pasó ni un mes cuando volví a sentirme así. De hecho, la sensación de saber que me volvería a pasar por sí sola me hizo entrar en pánico, como si ya me estuviera preparando para lo que venía. Recuerdo que estaba comiendo cuando me colapsé. Mi cuerpo no podía moverse. Tenía una sensación de angustia y como si me fuera a desmayar. Mi brazo izquierdo se me acalambró y la falta de aire era cada vez más grande. Dentro de mí pensaba que se me iba a pasar, que iba a ser solo un momento como la vez pasada. Pero para ese entonces los segundos me parecían eternos. Creo que hasta perdí la noción del tiempo. Cuando me di cuenta, mi familia me llevaba de urgencia al hospital, pero yo seguía llorando, sin poder hablar y con la necesidad de salir corriendo hacia cualquier parte para escapar de lo que estaba atravesando. Mi familia quería descartar algún tipo de embolia e inclusive un preinfarto. Me hicieron el electrocardiograma y todo salió bien. Sin embargo, la arritmia se debía a que, de acuerdo con el doctor, lo que tenía era una crisis de angustia y ansiedad. El diagnóstico dictó que el problema estaba solo en mi cabeza, lo que no me hizo sentir mejor, por temor a lo que fueran a pensar de mí. Ahora lo que sentía era la vergüenza, que se sumaba a todas las dudas que aún tengo en la cabeza. Dijeron que estaba muy estresada y tenía que relajarme, que mantuviera reposo y me metiera a una actividad de relajación como el yoga. Actualmente tomo sertralina, la cual al suprimir el sistema nervioso central me calma y me siento muy tranquila. Sin embargo, me gustaría tomar terapia para conocer más acerca de este trastorno y poder superarlo cuanto antes. Qué bueno. Eso sería muy bueno, que lograra tomar terapia y pudiera realmente conocer de dónde viene estas crisis de ansiedad, ¿no? Porque lo importante es tratar de entender de dónde vienen para tratar de ser más controlable este sentido, ¿no? Fíjate que hay niveles de ansiedad, ¿no? Sí. Definitivamente hay desde la ansiedad natural, respuesta biológica, la ansiedad, fíjate que hay una ansiedad que se le conocía en la clasificación anterior como trastorno de ansiedad generalizada. Y eso es como una forma de vivir ansiosa. Sí. Preocupón,
aprensivo, ¿Cuántos no lo dicen que viven miedoso, así, no? inseguro. Es que mi mamá es muy miedosa. O es que mi tía Carmenza es súper aprensiva. Que siempre hablamos de esos términos, ¿no? Y es una persona que de verdad tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a preguntar, tiene miedo a... y tiene miedo a... se angustia, va a tener alguna dificultad, tiene algún problema, va a hacer algo y tiene esa sensación de sudor en las manos, de temblor, de se le traba la lengua, ¿verdad? Hay una característica en las crisis de pánico que se llama bolo histérico. Es como si tuvieras una bola en la garganta que no te dejaba pasar la saliva ni hablar, ¿sí? O hay gente que tiene taquicardia, palpitaciones, ¿verdad? Pulso acelerado, alguien siente en el cuello, en la cabeza, las sensaciones, las pulsaciones. Hay gente que lo siente en el pecho, una sensación de falta de aire. O hay gente que lo tiene en el estómago o en el intestino. Hay gente que tiene su famosa colitis nerviosa. Está la urgencia de la micción, esa sensación de querer ir a hacer pipí cada vez que vas a salir de casa o cada vez que vas a presentar examen, ¿sí? Te agarra la carreta al bañito. Bien, eso es un constructo. Tengo miedo a presentar el examen y no saber. Tengo miedo a reprobar. ¿Cuál será la historia que se cuenta cada uno? Cada uno de los que nos están escuchando. Tengo miedo a que mi papá me regañe. Tengo miedo a ser un fracasado. Tantas historias que se pueden contar con una sola de los elementos de la realidad. Sí, esto es muy cierto y sobre todo a mí lo que me llama la atención en la historia que acabas de contar ahorita es que me gustaría que esto nos diéramos cuenta si fue real o fue imaginario. Bueno, para eso, esta historia nos habla de un clásico ataque de pánico. Real. Ataque de pánico como tal, ¿sí? No se construyó nada. Sí, esto es una construcción Ahí personal. está el punto. Pero Es el una ataque parte- de pánico es una construcción real. Es una construcción real. Ahí es lo que hay que entenderlo, porque los ataques de pánico son construidos por nosotros mismos. Así es. ¿No es cierto? Así es. Así Ahora, de sencillo. hay crisis de angustia similares a los ataques de pánico producidos por condiciones biológicas. Ahora, si esta persona no es atendida bien a tiempo dentro de su propia crisis, se puede agravar. Hay Llegar a personas más. que llegan al nivel en donde los ataques de pánico son tan frecuentes, de tal intensidad, que paralizan y deterioran de manera importante la función individual, familiar, laboral. Hay personas que dejan de trabajar, que Sí. abandonan los trabajos. Hay Que personas, abandona a la familia. ¿sabes qué? Que se encierran en la casa y dejan de trabajar, aunque sea la autoridad, El aunque proveedor sea o el la proveedor. ¿Sí? Sí, conozco varios casos. Entonces, este constructo, primero, para diagnosticar un ataque de pánico como tal, como trastorno de pánico, primero hay que hacer una historia clínica Claro, minuciosa. es un buen diagnóstico. Hay que descartar una serie de causas orgánicas, biológicas, ¿sí? Que van desde una enfermedad hormonal, desde una enfermedad epiléptica, una enfermedad tiroidea, una enfermedad, por ejemplo, secundaria al consumo o a la abstinencia a sustancias. Eso es bien frecuente que puedan dar un ataque de pánico. Las famosas crudas pueden dar un ataque de pánico. No por tomarte una cerveza, 3 cervezas, ¿no? Pero cuando ya estás en un proceso de que te intoxicas y de repente tienes un periodo de abstinencia, la característica de la abstinencia es un estado de ansiedad que va desde leve hasta máximo. Y en Bien. una de esas a alguien sí le da un ataque de pánico.
En la menopausia. En la menopausia es una de las formas de la manifestación de la menopausia es ataques de pánico. ¿En el hombre cómo se llama? La que es Andropausia. andropausia. ¿Le sucede lo mismo? Sí, fíjate que sí he tenido casos en donde el hombre en determinada edad, bueno, fíjate que yo cuando sufrí mi andropausia sí tuve crisis de angustia, ¿eh? Sí, debe ser. Los niveles de testosterona, los andrógenos y demás, Y se presenta un cuadro parecido, ¿no? producen cambios a nivel emocional. Y esto lo decimos porque mucha gente que nos está escuchando, por ejemplo, pueden estar pasando por estas etapas y viviendo este tipo de problemas. Entonces es importante que se pida ayuda, ¿no? Porque puede ser también que dentro de la menopausia o la andropausia pueda suceder crisis de este tipo, ¿no? Así es. Sí, como te das cuenta, hay varias raíces, varios orígenes del proceso de la ansiedad mórbida, de la ansiedad como un trastorno. Por eso es bien importante el diagnóstico. Bien importante. ¿Sí? Neurológico, cardiológico, endocrinológico, es bien importante. Hay veces que hay daño cerebral por algún trauma, por alguna enfermedad vascular cerebral, y eso puede producir ataques de pánico, fíjate, crisis de angustia. Sí. Ahora, por otro lado, las personas nerviosas, para aquellos que nos preguntan, nos hacen esta pregunta, una persona nerviosa sí padece de ansiedad. Sí, por supuesto. Vaya, déjenme decirles algunos sinónimos de lo que es la ansiedad, por ejemplo. Les llamaban en algún momento como angustia. Y hay uno en psicología y psiquiatría se hace bolas que es angustia y que es ansiedad y que ahí sí hay diferencias. Finalmente, las manifestaciones son las mismas en un momento dado y le hacen como alguna diferencia específica y es válido. Pero, por ejemplo, nervios quiere decir ansiedad. Una persona nerviosa es una persona que tiene ansiedad. Claro. ¿Sí? Yo creo que una tía decía, es que la angustia duele aquí. Decía, pues es lo que tú decías, ese dolor de pecho que de repente hay, pues es parte de eso, es de la ansiedad y de esa parte de angustia, sí, parece que te duele aquí, ¿no? Sí, la desesperación, pues es ansiedad. Totalmente de acuerdo. Y como dice aquella canción, ansiedad, angustia y desesperación. Bueno, siempre dijo lo mismo, Siempre ¿verdad? digo lo mismo, era lo mismo. Vamos con un corte. Regresamos aquí para continuar en el cierre, en el Guardián de la Noche, de este problema que es lo que son la parte de los ataques de pánico. Regresamos. Vamos a hablar de las medidas de curación. Oye, ¿cómo claro, se atiende ahorita quedan un los remedios. ataque de pánico, ¿no? Ya dimos la enfermedad. Ahora hay que dar Desde el té de remedios. tila hasta la sertralina, hasta... Pero fíjate hasta que sí, hay Juvenes. muchos ansiolíticos muy buenos. Sí, que claro, te mantienen por supuesto. con muchísimo, y la gente le tiene pánico a los ansiolíticos. Es que te va a causar una adicción. A ver, espérate, o sea, si tú eres una persona que vives en angustia y en temor y en miedo, y una pastillita te hace vivir relajadito, con lo que en la época de juventud era el cannabis, porque muchos lo utilizaban precisamente para estar tranquilos, ¿no? El Pero aquí- alcohol, uno de los mayores El ansiolíticos alcohol, es el alcohol. El alcohol, la mayoría de las personas que tienen nervios, que están ansiosas, toman alcohol. Sí, Y pero el resulta- alcohol en 2 patadas te baja la ansiedad. ¿Tú estarías de acuerdo en que se legalice la marihuana? No, por supuesto que no. Qué bueno. Eso es una parte que Por psiquiátrica, supuesto que no. y sin embargo se está a punto de autorizar, ¿eh? Sí, pero no tiene que Pero ver ya con la salud. No, pero ahí Tiene es que un ver problema. con otros problemas de carácter político y económico. Así es. Sí, claro. Pero si a mí me dices, ¿tú dejarías que tu hijo fumara marihuana? No. Digo, ¿qué pregunta tan absurda me estás Es como, haciendo? como tú dejarás que tu hijo se emborrache todos los días, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No. Oye, no, pero nada más es una cervecita. Pues sí, pues todos empiezan con una Así cerveza. es. Todos empiezan con una probada. Sí, una probadita. Le Después llaman es- consumo experimental. Después es el churrito y como en el alcohol después es la botellita. Porque así es como se va uno. Sí, sí, haciendo casos de adicto. jóvenes como el muchacho que nos vino a platicar la otra vez, ¿no? Que
Él se iba tempranito, y hablo de 16 años, tempranito cuando salía de su casa ya iba tomando en el camión, llegaba a la escuela borracho, Fíjate nada más. se quedaba en el salón tirado. O sea, te estoy hablando de que el alcohol quita la ansiedad y quita la preocupación y Te quita la vida. y quita el problema, entre comillas, ¿no? Otra construcción de la realidad. Exactamente. Las drogas son una reconstrucción de la realidad. Por eso yo insisto, es mejor tener un ansiolítico controlado por el médico con una buena terapia, que tú hacerte tu propio diagnóstico de que yo con el alcoholito me quito las penas. Aquí estamos ya de regreso otra vez en el 107.9 de FM y estamos hablando precisamente de ver los remedios, que yo le decía al doctor que a veces es preferente tener un buen ansiolítico controlado con una buena terapia para controlar estos crisis de pánico. ¿Qué debo hacer en caso de un ataque de pánico? Bueno, fíjate que en los ataques de pánico uno se puede calmar si tienes a una persona a un lado. Es muy interesante. Si hay una persona... No, si hay... Bueno, sí, no, que no esté tampoco en ataque de pánico, ¿verdad? No, pero si yo llego, si tú estás en ataque de pánico y yo llego, alguien me decía... Yo te dije la vez pasada... Ándale. Que yo estaba en una crisis y cuando apareció mi cuate por la puerta, ¡pum!, se me quitó todo. Se te quitó. Ándale, ándale. Haz de cuenta que me quitaron al muerto de encima. Hay personas que llega su hijo, su niño chiquito y se les quita el ataque de pánico. Así es. Así es. ¿Creerás la eso? Presencia de repente. Qué construcción tan interesante. Sí. No, a mí me parece fascinante, ¿no? Cómo puedes disparar un ataque de pánico y cómo con un elemento se puede quitar. Sí. Y de una crisis fuertísima, ¿eh? Vas en el coche, piensas que te va a dar un ataque de pánico y ves un hospital y se te calma. Ah, sí. Sí. O se para junto a ti la Cruz Roja y dices, ay, bendito sea Dios, llegó la... Bueno, eso no sucede. Eso casi nunca sucede. Casi nunca sucede. Pero cuando tú estás cerca de un médico, de un hospital, de una clínica, ya con que andes alrededor de eso, ya te calmas. Se paró la angustia. ¿Qué quiere decir eso, no? Entonces, la crisis de pánico tiene que ver con una necesidad de ayuda. Sí, sí, seguro. Pues porque cuando llegó el amigo dijo, Sí. ya hay alguien que me ayude, ¿no? Sí. O con alguien que te pueda rescatar en caso de peligro. Sí. Un médico, un hospital. Fíjate qué Pues interesante. ¿cuántas veces no ha pasado eso que te sientes muy mal y que, ay, mi abuelita era muy de, ay, esta taquicardia, algo me va a dar. Llegaba el médico, ay, doctor Chávez, qué bueno que vino, ya me siento muy bien. Y el doctor lo que hacía era tomarle el pulso, así nada más, y ya cobraba sus 500 pesos y se iba, ¿no? Porque no tenía nada. Por favor, llámenme cuantas veces lo deseen. Sí. Y es que así son las crisis, ¿no? Así son las La crisis. presencia del médico ya Así era, son las ay, crisis. ya estoy tranquila. El problema que esos remedios de que aparece el amigo y que el hospital anda por ahí, no te llevan a una solución del problema. No, por supuesto que no. Por ejemplo, lo que nos dice nuestra amiga que nos hizo el favor de enviarnos su historia de vida, la sertralina es un antidepresivo. Es un antidepresivo, exactamente. Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Lo que hace es regular los niveles de serotonina. La serotonina está implicada en las modificaciones del estado de ánimo. Es muy probable que nuestra amiga tenga un problema de carácter afectivo. Sí. Porque la depresión es una de las causas más frecuentes de ataques de pánico. Así es, exactamente. La otra causa más frecuente es la tensión emocional o el estrés. El famoso estrés. ¿Sí? O esta parte de como la saturación de los problemas y la incapacidad para decidir o resolver, que se te va acumulando hasta que explota en un ataque de pánico. Yo te quería hacer una pregunta con eso, con respecto a eso, porque me la hicieron hace poco, que decían que si el estrés tiene algún síntoma, o sea, ¿cuáles son los síntomas de que te sientes estresado? Si es un dolor en la cabeza, si es una angustia, ¿cuáles son los síntomas del estrés que te llevan a eso?
Eso si quiere lo dejamos para la Ok. otra plática que tengamos para poder resolver esto del ataque de Perfecto. pánico, Me que me parece parece muy bien. muy importante. ¿Te parece? Perfecto. ¿Qué hay que hacer en un ataque de pánico? Hay muchos métodos. Estás desde el método de la bolsa de papel. Y sí es efectivo, ¿eh? Una bolsa de papel colocada en la boca y en la nariz y respiraciones frecuentes con el dióxido de carbono que uno respira. Y eso puede quitar un ataque de pánico. Mira, qué interesante está esto, ¿eh? Otras formas son, bueno, estas técnicas de relajación, ¿sí? Bueno, el encontrar un espacio personal, donde quieras, ¿eh? En la banqueta, en Y donde tú respirar, quieras, ¿no? y empezar A inhalar. a enfocar tu mente. Eso es lo importante. Más allá de la respiración y más allá de la relajación, es enfocar tu mente. Por ejemplo, ahorita estás pensando en la angustia, Ujú. ¿sí? Quiero que en este momento pienses en la intensidad de la luz, que voltees a ver la luz. Así, Ya dejaste de pensar en la ansiedad. claro. Cuando tú te enfocas Cuando varías el en la pensamiento, ansiedad, en el pensamiento del miedo, Sí, claro. más claro, se produce el por miedo. supuesto. Más llegas a pensar en las complicaciones y en lo terrorífico que va a suceder. Cuando tú desenfocas la mente y la aplicas incluso en este contexto, si empiezo a ubicarme en tiempo, espacio y lugar, en dónde estoy y qué está pasando, ¿sí? La mente empieza a cambiarse de canal. No es así a veces mágico ni tan sencillo como hacerlo y ya te va a resultar. Hay que practicarlo. Sí, por supuesto. La respiración abdominal es mucho más efectiva que la respiración torácica, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. La respiración abdominal, que normalmente es la de la meditación, ¿no? Que es como inflar el globo gástrico, ¿no? Y soltar por la boca. Entonces, yo hago mucho eso en las noches, cuando regreso a la casa de ustedes, hago ese tipo y me siento muy bien con eso, con la parte ya relajo todo lo que pasó en el día, ¿no? Y no pienso en el día siguiente. Ah, bueno, esa es una técnica, Sí. por ejemplo. Fíjate que en algún momento yo trabajé y desarrollé mi propia técnica para la obsesión, por ejemplo, para la ansiedad y la obsesión que uno. Y es que la mente trabaja en forma exponencial porque así aprendió. Oye, ¿y si este golpe no lo tenía? ¿Y si se lo tengo que pagar? Así es. ¿Y si no se lo pago y me demanda? ¿Y si Sí, me empieza a demanda y meterte llego a en la un cárcel? culebrón, claro. ¿Y si llego a la cárcel y me violan? Así. ¿Y si me violan y me gusta? Eso Bueno, sí está peor. resulta que así trabaja Te la volverías mente. Enriqueta y no Enrique. ¿Sí te das cuenta? Sí, Así no, trabaja así la trabaja la mente. mente, por Bueno, supuesto, la lo última entiendo parte perfecto. no trabaja así. Sí. Pero todas las anteriores sí trabaja Sí, así. sí, así Se, es. se va Es exponiendo tan a un poderosa peligro la mente, mayor. claro. Entonces lo que hice yo en esa ocasión, que me quería vender un coche, y finalmente sí me lo vendieron, pero porque finalmente descubrí que lo que tengo que hacer es parar mi mente. Ujú. Ok, sí es el golpe y me dice, y yo no me di cuenta y me lo prestó para que lo manejara, entonces, si me dice que el golpe no lo tenía, pues le voy a decir que sí lo tenía, que no lo tenía y que sí lo tenía. Bueno, si se lo tengo que pagar, se lo pago. Claro. Y no le compro el coche. Pero ¿qué tal si me vende el coche, pero me lo vende barato? Ah, si me lo vende barato, se lo compro. Ajá. Y si me lo vende muy caro, no se lo compro. Y nada más le pago el golpe. Y empecé a buscar todas las soluciones que tenía mi cabecita ahí como hecha bolas. ¿Y qué crees? Que finalmente descansé feliz esa noche. Mañana veremos qué platicamos. Yo tengo el método del rey, A canijo. el del rey que decía. ¿No la de la No, reina de Inglaterra? El que decía, cuando llego a la casa de ustedes, les digo, todo esto, lo bueno y lo malo, todo esto pasará. Siempre. Todo va a pasar. Aunque sea bueno o sea malo, pero va a pasar. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una... me meto en esa, pero esto va a pasar. O sea, si tengo que pagar una lana, la tengo que pagar y de todas maneras va a pasar. Y ya después pasará y seguiré adelante. Y me quito el problema de estar con la angustia de que tienes que pagar o que... Aceptar. ¿no? Aceptar. ¿no? Y decir, Aceptar
la realidad, aceptar las consecuencias, aceptar hasta donde pueda Claro. llegar. Fíjate que eso puede detener el proceso. Eso puede tener. ¿Qué hacemos en Juvenix? En Juvenix, para empezar, hacemos un diagnóstico. Eso es lo más importante, un buen diagnóstico. Un diagnóstico médico, clínico, psiquiátrico, psicológico, terapéutico. No. ¿De qué se trata la ansiedad? Por supuesto. Claro, tenemos un nivel farmacológico. Hay ansiolíticos extraordinarios. Yo siempre les digo a mis pacientes, no se preocupe, esta crisis la vamos a resolver. Hoy mismo se le resuelve su crisis. Así es, así de sencillo. Hoy mismo. Es una realidad. Pero el problema no es la crisis. El problema es lo que está atrás de la Exactamente, crisis. que es lo que vamos a trabajar. Que es lo que vamos a descubrir y vamos Sí. a trabajar. Así es. Sí, fíjate qué interesante. La farmacología bien aplicada, es una farmacología muy útil. Muy útil. Nos Pero queda un no es minuto. lo único. No es lo único. Nos queda un minuto para dar teléfonos y dirección. Bueno, estamos en Plateros 102 en la colonia Carretas, Juvenix. Juvenix. Juvenix de regreso a casa con una promoción de 10% en el tratamiento por internamiento, una consulta gratis para la persona que nos llame al 223-5787 mencionando la frase "Quiero encontrar el camino de regreso a casa". Así es. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter. Nuestro canal de YouTube es Juvenix. Recuerden que Juvenix es el camino de regreso a casa. ¿Y el teléfono de Juvenix es? Bueno, si se te olvidó, el teléfono es 223-5787. Ahí está. 223-5787. Juvenix, de regreso a casa, el doctor Enrique Palacios. Manuel, Muchísimas gracias, Al un temazo. contrario. Seguiremos la próxima semana con el doctor Enrique Palacios. Sigan también en las redes sociales. Nos despedimos de nuestros amigos en la página especial de Juvenix que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias a todos los amigos del 107.9 de FM. Muchas gracias, gracias Noel. Ya nos vamos, nos despedimos y de alguna manera yo me despido como siempre diciéndoles que hoy es el primer día del resto de tu vida. Nos despedimos.